¿Qué sabemos de los eventos mencionados por Jesús antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70? Hola, mi nombre es Jairo Torres y en esta presentación los estoy invitando a revisar lo que nos dice la Biblia como profecía y la historia como testigo a este respecto. Esta segunda presentación cubre las experiencias que muy prontamente iban a vivir los discípulos a través de los años siguientes a la muerte y resurrección de Jesús, pero previos a la destrucción del templo en Jerusalén. Todos estos eventos aparecen en Mateo 24, del 4 al 14, Marcos 13, del 5 al 13 y Lucas 21, del 8 al 19, los cuales fueron presentados en el documento introductorio anterior. Comienzo inicialmente orando y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine en esta jornada. Recordemos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 13:12. Ahora conozco en parte. De ahí partimos todos, de ese limitado conocimiento que tenemos. El primer evento hace referencia a falsos profetas, cuando Jesús dice que muchos vendrán en mi nombre. En el libro de Hechos 13, del 6 al 12, Lucas nos relata un encuentro de Saulo y Bernabé con un falso profeta llamado Bar Jesús. Flavio Josefo, en su libro Guerra de los Judíos, libro 2, capítulo 13, sección 5, indica de un falso profeta egipcio que parecía ser peor que el anterior. El segundo evento hace referencia a oír de guerras y rumores de guerras y a que se levanten naciones contra naciones. Flavio Josefo, en su libro 2 de Guerra de los Judíos, detalla varios acontecimientos de los cuales algunos están listados aquí. También sabemos que después de la muerte de Nerón, el Imperio Romano se sumió en un caos a través de una sucesión de varios emperadores que intentaban obtener el control del imperio. En este evento Jesús indica que habrá hambrunas. El libro de Hechos, en el capítulo 11, versículos 27 y 28, nos da testimonio de esto. En el siguiente evento, Jesús nos anuncia que los apóstoles serán perseguidos, encarcelados, azotados, llevados ante gobernantes y asesinados. El libro de los Hechos presenta un recuento detallado de varios de estos eventos como son listados aquí. En el último evento mencionado, Jesús dice que habrá terremotos, grandes señales del cielo. Hechos 4:32 nos señala un temblor después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel. Y Hechos 16, del 25 al 26, nos relata de un terremoto que libró a Pablo y Silas de la cárcel al mismo tiempo. Los registros históricos indican que en el año 62 hubo un gran terremoto en Pompeya, que causó miles de muertes en la zona. Este terremoto en particular, de gran magnitud, parece asociado a otro evento relatado en la Biblia en Apocalipsis 11:13. Para mostrar la conexión, habría que establecer que durante este terremoto mencionado en Apocalipsis 11, las personas o testigos mencionados en él estaban en la ciudad citada en el mismo momento. En otras palabras, el evento, las personas, el lugar y el tiempo deben ser consistentes y coincidir. Primeramente tendríamos que definir cuál podría ser la llamada gran ciudad en Apocalipsis 11:8. A fin de hacer esto, vamos a listar todos los requisitos de la ciudad mencionada en el libro de Apocalipsis y compararlos con las opciones más probables. La ciudad de Babilonia había sido destruida hace muchos años y no existía, así que queda descartada. Las otras posibilidades son Jerusalén y Roma. El primer requisito es que la gran ciudad debe representar simbólicamente Sodoma y Egipto. Sodoma representa una agravación extrema del pecado, como se indica en Génesis 18:20. Por ejemplo, inmoralidad sexual de todos, como lo sugiere Génesis 19 del 4 al 5. Egipto, de otro lado, representa orgullo, al punto de compararse con Dios y atribuirse parte de la creación. Además, Egipto representa opresión del pueblo de Dios, como lo indica Ezequiel 29:3 y 29:6 y 8. Jerusalén no satisface estos criterios y además es llamada en Apocalipsis 11:2 la ciudad santa. De otro lado, Roma
satisface estos criterios, pues los emperadores se compararon con Dios. Había inmoralidad sexual y abundaba la opresión, como refleja la persecución de los cristianos. El segundo requisito dice, es donde también fue crucificado el Señor. El adverbio también en esta frase nos hace referencia a un sitio adicional a Jerusalén. El recuento del martirio de Pedro relata que los seguidores de Pedro se percataron de un complot para ejecutarlo y lo convencieron de huir, pero se encontró con Cristo al salir. Al formular la famosa pregunta "Quo vadis?", ¿a dónde vas?, y al enterarse de que Jesús resucitado iba a Roma para ser crucificado de nuevo, Pedro comprendió que su destino era morir en Roma. Regresó, fue arrestado y pidió ser crucificado cabeza hacia abajo. El tercer requisito es que la ciudad era cosmopolita, en el sentido de un centro urbano diverso y multicultural. Jerusalén lo era en alguna medida durante las festividades, pues atraía judíos que vivían en otros sitios y mercaderes que soportaban sus necesidades. Sin embargo, el grado multicultural de Jerusalén no se compara al de Roma, pues era el centro del Imperio Romano. El cuarto criterio indica que la ciudad permitió que los cadáveres estuvieran expuestos por varios días. Sabemos que en la cultura judía esto no era el caso, como lo indica, por ejemplo, Deuteronomio 21:23. De otro lado, el emperador romano Nero tenía en Roma un jardín de acceso al público, en el cual exhibía el cuerpo de los asesinados como antorchas humanas, como se relata en los registros históricos. El quinto requisito indica que la gran ciudad se llama Babilonia. Jerusalén nunca se ha llamado Babilonia, sin embargo los cristianos llamaban a Roma Babilonia, como indica 1 Pedro 5 al 13. La gran mayoría de los expertos bíblicos concuerdan a ese respecto. La sexta condición es de estar ubicada sobre 7 montes. Esto aplica a Jerusalén y a Roma. El séptimo requisito es que la ciudad sea el imperio sobre los reyes de la tierra. Esto solo aplica a Roma. La última condición es que es una ciudad poderosa y de gran comercio. Esto aplica medianamente a Jerusalén durante épocas de festivales por su gran afluencia. Sin embargo, no es nada comparable a la magnitud que se veía en Roma. En conclusión, solo Roma cumple con todos los requerimientos. Una vez establecida Roma como la ciudad, miremos los requisitos de los testigos. El primer requisito indica que son nombrados testigos. En Hechos 1:8, Jesús nombra a los 11 apóstoles como sus testigos. En Hechos 23:11, Jesús nombra a Pablo como testigo en Jerusalén y en Roma. Sin embargo, solo Pedro y Pablo estuvieron en Roma. El segundo requisito indica que se profetizó en la ciudad, en el caso Roma, por 1260 días o 3 años y medio. Sabemos que Pablo estuvo alrededor de 2 años, pero no sabemos cuánto tiempo estuvo Pedro. Asumir que estuvo 1 año y medio resulta probable. La tercera condición hace referencia a estar vestidos en cilicio. Esto indica una condición de humildad, duelo y arrepentimiento, como es el llamado típico del Evangelio y por ende de la predicación de los apóstoles. En Mateo 11:21, Jesús hace un llamado a 2 ciudades al arrepentimiento, en saco y ceniza o cilicio. Dice así: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si se hubiera realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habían arrepentido en saco y ceniza. La cuarta condición hace referencia a 2 olivos. En Zacarías 4, del 11 al 14, el profeta indica que los olivos son los ungidos o escogidos por Dios. Sabemos que Pedro y Pablo fueron escogidos por Dios. El quinto criterio señala que representan candeleros. Y en Apocalipsis 1:20, Juan nos indica que los candeleros son iglesias. Pedro representa la iglesia de los judíos y Pablo la iglesia de los gentiles, como lo resalta Pablo en Gálatas 2:7. El sexto criterio indica que tienen la capacidad de usar fuego en contra de sus enemigos.
Los apóstoles tenían el poder de utilizar fuego en contra de los enemigos, como lo relata Lucas 9:54 en la segunda parte. El pasaje dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Así que Pedro y Pablo estaban en posibilidad de hacerlo. El séptimo requerimiento indica que los testigos tenían superpoderes. Lucas 10:19 nos relata que los apóstoles tenían superpoderes. El pasaje dice así, He aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. El octavo requisito demanda que los testigos hayan muerto ambos en la gran ciudad. Pedro y Pablo murieron en Roma. El noveno requisito indica que los cadáveres de los testigos fueron exhibidos públicamente. Los registros históricos nos resaltan que Nero en Roma acostumbraba a utilizar sus víctimas como antorchas humanas en su jardín por varios días, así que sus cuerpos no podían ser sepultados al morir. Pedro y Pablo murieron en manos de Nero en Roma. La última condición nos señala que el terremoto sucedió en el año y zona en donde fueron asesinados los testigos. El registro del terremoto con epicentro en Pompeya, en la mitad del invierno, en febrero 5 del año 62, coincide con el año indicado por gran parte de los expertos bíblicos de la muerte de Pedro y Pablo. Por ejemplo, Pablo en 2 Timoteo 4 indica que su muerte está cerca y pide que lo visiten antes del invierno. En conclusión, Pedro y Pablo satisfacen todas las condiciones de los testigos, lo que concluye que todos los eventos a suceder antes de la destrucción del templo en Jerusalén narrados por Jesús se cumplieron. El siguiente segmento, sección 3, explora las señales específicas de la pronta destrucción del templo en Jerusalén. Gracias por escuchar. Algún comentario que nos ayude a mejorar nuestro entendimiento será bienvenido. Bendiciones, Jairo.